La producción, pues ya ahorita es algo muy subjetivo porque va más allá de las cosas técnicas, porque hay diferentes productores, hay productores que se enfocan en tecnicismos de qué es correcto y qué no es correcto, cuando hay un error, pero hay muchos también productores que se basan en la psicología del músico o en el sentimiento. Hay que entender a la persona que quiere hacer algo, porque al final son cosas que están en tu cabeza. Son Claro, ideas que existen aquí sí. adentro y el productor lo que tiene que hacer es sacar la idea, ponerla en un programa y hacer que suene y sea real. ¿Sí? Hay Sí, que hacer realidad ese pensamiento o esa idea, hay que plasmarla en un programa para que suene como el músico quería, ¿no? Entonces, claro. yo lo que escucho mucho es, no me acuerdo dónde lo escuché en algún podcast o en algo que lo relacioné mucho, que es como un partido de fútbol. Las reglas son las mismas, pero cada jugador, cada equipo tiene jugadores diferentes, ¿no? Cada equipo tiene una táctica distinta de cómo jugar, cada quien su Sí. formación, un jugador que es más veloz, un jugador que es más pases largos, etcétera. Cada quien tiene su táctica. Lo relaciono porque la música, las reglas son las mismas. Tienes 7 tonos, tienes un tempo que debes de respetar, son las reglas básicas, pero la música es infinita, puedes jugar como tú quieras. Bienvenidos a Color Me Crazy, un podcast en donde entrevistamos a artistas y creadores en el mundo del arte. Yo soy su anfitriona Akai, una artista multidisciplinaria. Y hoy tenemos el honor de entrevistar a Jorge Ávila, conocido también como Pingo en la industria de la música. Es músico y productor con una larga trayectoria en la escena del punk del norte de México, desde Direccional hasta Pingo. Ha recorrido un camino lleno de ruido, emoción y evolución. ¿Cómo estás, Pingo? Bienvenido al podcast. Ya, gracias por la invitación. Claro. Pues contento de contar aquí un poquito de historia de la vida, ¿no? Y de la música, que es lo que me ha rodeado durante los últimos casi 25 años. Sí, ya quiero platicar sobre tu proceso creativo y cómo ha sido toda esta trayectoria, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco como del inicio. ¿Cuáles fueron tus primeros recuerdos hacia el acercamiento hacia la música? Este, yo creo que lo más lejano que yo me acuerdo es conocer a los Hombres G, una banda de Mm, España. Cuando estaba chiquito, yo vivía en Agua Prieta, Sonora, una ciudad muy pequeñita y que está en la frontera de Sonora. Em, y me acuerdo mucho que mis papás tenían en su habitación, tenían la cama y enfrente, así esquinada hacia el lado izquierdo, una tele grande con cajones, ¿no? Un cajón lleno de películas VHS. Te hablo del 80 y... No te creas, yo creo el 91, 92. Yo estaba bien ujú. chiquito y me acuerdo mucho que los domingos yo me levantaba y veía Chabelo, veía las caricaturas o abría el cajón de las películas y sacaba ahí alguna y la ponía, ¿no? Entonces tuve muchas experiencias con esas películas de terror, de risa y así, y entre una de ellas estaba Sufre Mamón de los Hombres G. Era una película. Pues me la aventé toda, pero pues al terminar esa película me explotó el cerebro porque pues salen muchas imágenes pues, de una banda de rock, ¿no? Lo típico, ensayos, fiestas, historias de amor, desamor, peleas, etcétera. Y pues ver a 4 chicos con chamarras de piel tocando en un escenario, ensayando, y yo tenía 5 o 6 años más o menos, pues para mí fue como, wow, ¿qué es esto? Yo quiero una banda. Ujú. Obviamente fue algo fugaz, pero si me acuerdo ahorita, pues fue algo bien memorable porque lo recuerdo así, hasta el olor, ¿no? Sí, 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 sí. Qué Y cool. me acuerdo mucho de ese acercamiento a la música. No fue constante, o sea, me acuerdo de ese momento y no fue hasta que me fui a vivir a Torreón otra vez, ya a los 10 años más o menos,
que empecé a escuchar música por mi hermano Manuel y mi hermano Carlos. Ellos tenían una colección de discos, de CDs, Ujú. y mientras ellos estaban en su escuela, son mayores que yo, ellos estaban en la escuela y yo les robaba los discos y los ponía en el estéreo de la casa. Y pues conocí a Blink-182, a Nirvana, Qué chido. Oasis y muchísimas bandas. Fue Sí. el buen momento que conocí el punk, Y Blink. bueno, también el skate, ¿no? Estaba ahí viendo que el skate también fue como que parte de tu impacto dentro del punk. Sí, cuando conozco a Blink, empiezo a conocer un chorro de bandas que han influenciaron a Blink. Y eran los tiempos en el Mm, que había Ares, o sea, como que internet muy, muy limitado, ¿no? Entonces sí. era bien difícil conseguir música de otras bandas y tenías que descargar canción por canción y cada canción se tardaba cierto tiempo. Entonces empecé a conocer pues Bad Religion, NoFX, Lagwagon, Millencolin, muchas bandas americanas que influenciaron a Blink y todas esas bandas están relacionadas con el skate. Empecé a patinar muchísimo con mi primo, con amigos de mi primo y pues de ahí desarrollé ya como que el gusto por la rebeldía del punk y llegar tarde a la casa y andar patinando. Y así. Sí, sí, sí. Todo Y esto ya ahorita fue sigue. en Torreón, Ah, ya. O sea, después de. ¿En dónde estabas? Agua ¿En Prieta. Sonora? Ajá, en Agua Prieta te fuiste a Torreón. ¿Y por qué te fuiste a Torreón? Yo nací en Torreón, pero Ok. mi papá trabajaba en Agua Prieta y nos fuimos toda la familia para allá y luego pues situaciones familiares, hay una separación de mi papá y mi mamá se queda en Agua Prieta y yo me mudo con mi papá a Torreón de regreso Ujú. y ya, pues, y ahí completé Ahí mi fue la. adolescencia. Sí, sí, sí. Qué chido. No, qué chido. Y luego estaba viendo, empezaste con Direccional como tu primer banda. ¿Cómo fue como que este primer encuentro dentro de la música? Si me mencionabas hace rato que tenías muchas canciones como que guardadas Ujú, en una caja casi de que pues las sacaste ahorita con Pingo, con tu banda actual, pero ¿cómo fue como ujú. esta transición o esta experiencia en tu primera banda, en tus primeras bandas? Fíjate, esa banda direccional que pues no existe nada en realidad y Ujú, pues mi recuerdo es que yo patinaba. Conozco a un amigo que le dicen Avi, se llama Luis, él está en Torreón. Y ese día lo ujú. conozco patinando, me presta su patineta, o sea, que por él empecé a patinar. Ah, wow. Y terminando ese día que nos conocimos, me dice, ¿y qué bandas te gustan? No, pues a mí me gusta Blink, y me gusta Nest, y me gusta así, ¿no? Pues puras bandas, una lista de bandas de punk. Y me dice, pues mi mamá me acaba de regalar una guitarra eléctrica, ¿quieres ir a mi casa? Y yo, sí, vamos. Pues fuimos, teníamos 12, posiblemente Oh, 12, 13 años, y pues nos fuimos a su casa, empezamos a tocar la guitarra, él se sabía canciones, yo también y así. Y luego de ahí nació, ¿no? De que, oye, ¿y si hacemos una banda? Sí, pues sí, ¿y quién va a tocar esto? No, pues tal, ¿y quién va a tocar? Y así entre los amigos que nos íbamos conociendo, teníamos ujú. 14 años más o menos. Ahora, me atrevo a poner direccional porque en realidad fue un parteaguas de no crear música a crear música de ahí al resto de mi vida, bueno, al presente, ¿no? Wow. No existe nada, posiblemente hay algún amigo que tenga por ahí algún MP3 guardado de esa banda, pero no existe nada. Me acuerdo títulos de canciones que era Chica Imposible y no me acuerdo alguna otra más, pero esa era la que Sí, nomás sí, nos sí. gustaba. Y te estoy Chica hablando del imposible. 2002, o sea, esto fue hace Wow. 23 más o menos. Ya Casi después me de muero. ya después de ahí hice una banda que se llamaba Ruta de Evacuación, con Z, Ah, ok. evacuación con Z, pero eso era más anarquista. Ese era un punk, anarcopunk, le hablábamos al gobierno, según nosotros, ¿no? Sí, sí. Era con otros dos chicos, amigos míos, Alexis y el enano, y ahí sí era un proyecto más agresivo, era un punk rock más agresivo contra el Mm, gobierno, muy pesadito, nos fue muy bien en Torreón, ganamos guerras de bandas, salimos wow. en ciertos medios importantes de allá, abrimos shows bien importantes
Y de repente se acabó, la banda como que desapareció, cada quien empezó a hacer lo suyo, y Ujú. ahí es donde nació Odi. Odi es una banda con la que hice un chorro de cosas, duró bastantes años, hicimos un disco bien grande de 12 canciones, un EP, antes covers, hicimos un tour por toda la República, Wow. viajamos por todos lados, tocamos, conocimos un chorro de gente bien chida, experimentamos cosas bien chidas con esa banda, y esa banda fue con los mismos de Direccional. Se hace cuenta que nos reencontramos otra vez y le Wow. seguimos Sí. y esa ¡Qué banda, locura! sí, yo creo que se terminó por ahí del 2012, más o Mm. menos. ¿Y por qué Este, terminó pues yo creo que la fue, vida? fue un poquito después del tour que hicimos así de México. Empezamos con ese estilo del easy core, como que combinar el punk rock feliz, happy punk, con el hardcore y ciertos breakdowns, con agresivo, feliz y Sí. agresivo al mismo tiempo. Como que fuimos de esas primeras bandas que adaptaron ese género. Y después del tour, como que hubo ahí alguna, pues algún que unos querían regresar a su casa y trabajar, todos eran de Torreón, se vinieron a vivir a Monterrey, yo ya vivía aquí para ese tiempo. Y cuando Mm, hicimos el tour, como que ya se dieron por servidos algunos y otros no, sí. ya, se Sí. acabó, ahí murió la banda. Pero estuvo Pero muy qué chida buena esa, experiencia. sí, sí, sí. Qué buena Y experiencia. ¿Y cómo? llegó, dime, dime, dime. Bueno, no, si quieres acaba, te iba a preguntar otra cosa. No, pues nada más de que hay una transición ahí, perdóname, extraña, hay una transición extraña porque yo me vengo a vivir a Monterrey en el 2008. Entonces, Mm, entre que tocaba con Odi, para nosotros era legendario el Café Iguana. O sea, para la gente de Torreón era como, ¿qué top, tengo así. que hacer para tocar en el Café Iguana? Tenemos que tocar ahí algún día. Y era así como, el Café Iguana, Café Iguana. Entonces, en el 2007, yo empiezo a tocar con una banda de deathcore, que es muy pesado, música muy pesada, que Ajá. se llamaba As Him As Hair. Y yo tocaba la batería. Venimos a tocar en noviembre del 2007 a Monterrey, a un bar que se llamaba Ibex. El Ibex es, pues a la gente metalera de aquí de Monterrey, a huevo lo conocen. Sí. Pues nos fue súper bien. Abrimos un show de una banda que se llama Animosity, Estados Unidos. Nos fue súper bien y ese show fue el show que me hizo que me dieran ganas de venirme a vivir para acá. Entonces, en enero del 2008, un amigo me dice, voy a entrar a estudiar al CEDIM, me voy a ir a vivir a un DEPA allá en Monterrey, pero ¿quién jala? Y nos venimos un amigo que se llama Isaac Navejas y yo, con él, juntos los tres. Sí. Pues ahí nos venimos a Monterrey y en 2008 conozco a gente y empiezo a tocar y así, y viene Odi por primera vez al Café Iguana. Mm. Conseguí un show con unos compas 7 días después, con Goyo, y por primera vez Odi toca en el Café Iguana y para nosotros fue así que no mames, a huevo, lo logramos. De qué top. No, qué Eh, increíble. Y luego ya después de esa tocada dijiste, tengo que estar en Monterrey. sí, me quedé aquí en Monterrey a vivir y desde entonces ya he estado aquí tocando con bandas. En 2008 entro a Aileen, o Aileen, muchos le dicen Aileen o Aileen. Y con esa banda, no manches, aprendí un chorro, bajamos muchísimo, tureamos con bandas muy grandes de Estados Unidos, ensayos extremos, ¿no? De que vamos a ensayar el domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Serán ensayos así full. Sí, Éramos heavy. muy dedicados, la verdad, y murió la banda. Fue también muy fugaz. 2009 a Fonte. Fonte existe todavía, sigo tocando en Fonte. Fonte tiene casi 20 años de existencia. Seguimos Wow. sacando música, seguimos sacando discos, grabando rolas y todo eso. Esa banda sigue completamente vigente. No es muy activa, pero Ujú. tocamos siempre. O sea, nunca se ha muerto la banda y seguimos haciendo cosas. Qué chido. Sí, es. Entonces ahorita estás con Fonte y Pingo. En Fonte toco la guitarra, nada Ujú. más. Y el proyecto Pingo, pues eso sí es como podría decirse que un accidente,
planeado. Es un accidente planeado. Porque sí, o sea, te comentaba que siempre en la música tienes esto que pasa es que es algo muy creativo. Entonces, uno agarra la guitarra y hace cosas. O sea, compones algo, inventas algo, una melodía, una letra, y lo Ujú. tratas de compartir con tus bandmates. Y hay veces que pues no queda con el otro proyecto. Eso que hiciste como que, pues está chido, pero como que no va con la banda. Entonces Ya. rebotas las ideas con los demás integrantes y así. Entonces yo me empecé a llenar de canciones en diferentes carpetitas que tenía yo en la compu. Y pues de repente en el 2017 me escribe mi hermano Manuel, que él está en Wisconsin. Él tiene un hijo que se llama Anderson. Y me dice, güey, quiero hacerle una canción a la Anderson. Y yo, pues yo te ayudo, pero pues yo no soy papá, yo no soy Sí, sí, papá, sí. no sé qué, pues dime qué quieres que diga y así. Entonces mi hermano pues ya me manda ahí ciertas frases que algunas estaban algo típicas, había frases muy típicas, y yo trataba como de, ok, darle un sentido y ya, acabé haciéndole su canción a Anderson y después de esa canción empiezo a coleccionar ideas y canciones que no quedaban con Fonte, no quedaban con Aileen, no quedaban con Azteca City, no quedaban con nadie. Entonces las Mm. empecé a guardar y hasta el 2021 subí Anderson a Spotify en acústico. Entonces yo Wow. dije, voy a hacer un proyecto acústico para sacar las rolas que tengo ahí guardadas y Sí. cuando me pongo a ver de que, ¿cómo le pondré al proyecto? No, hombre, hay un chorro de nombres que estaba ahí. El viejo recuerdo, esa era una, era Agua Prieta, iba a ser el otro nombre del proyecto. Y luego dije, no, hombre, Pingo, nomás Pingo. Entonces busco en Spotify y hay una listota así de Pingo, 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 Pingo. Había muchos pingos y casi todos eran así de que norteño o belicón y así. Y Sí, yo, sí. no, hombre, no, ¿qué haré? Y le quité la I, lo puse Ujú. en mayúsculas, dije, bueno, pues es para mí. Y ya, subí mi primer canción, Anderson, y el proyecto PNGO. Y ya, Mm. 2023, me reencuentro con mi compadre Chuba, que es el baterista actual, Mm. y y ya pues él me dice, ¿no? De que, ¿qué pedo? ¿Y si le sacamos batería a las rolas esas que tienes? Y yo, pues dale, y nos empezamos a juntar él y yo a tocar la guitarra y batería, y luego él conoció a un bajista, lo trajo, yo conocí a otro guitarrista, lo traje, y empezamos a hacer las rolas con toda la banda full, pues ya lo demás es historia. Ahorita por eso existe ese proyecto, se quedó como Pingo, pues, pues yo creo que porque son canciones que yo compuse y pues así se quedó al final, no, no es como que, yo quiero ponerle a mi banda Pingo porque yo, no, no. Claro. En realidad fue un Sí, accidente sí, sí, sí. Y se quedó. y se Pero quedó. está chido el nombre, sí. Y bueno, ¿por qué te dicen Pingo? Me dicen Pingo porque la verdad no tiene mucha, como que historia chida. Historia. Ujú. Cuando patinaba, de hecho es desde chavillo, Ujú. uno de los que patinaba conmigo, dice como que, mira, se parece al diablito de Eugenio Derbez, mira, el Pingo, ¿ah? Y ya de que el Pingo, y mi primo Pepe, cuando íbamos a casa de mi abuela, ya no es, porque todos me decían pollo, toda mi familia me decían pollo. Ay, el pollito, el pollo y el pollo y el pollo. Cuando íbamos a casa de mi abuela, mi primo, él era biker y yo patinaba en skate y nos Ujú. juntábamos y llegábamos a casa de mi abuela y ya no es pollo, ya le dicen pingo. Y pues El cambio. ya todos me empezaron a decir pingo, pingo y el pingo y el pingo. Y me vine a Monterrey y dije, hombre, ya me voy a deshacer del pingo. Nadie me decía pingo y de repente llegan mis compas de Torreón a vivir para acá y el pingo y otra vez pingo. Pero Pues te ya, gusta, digo. así, Ya.
ya lo digerí. Sí, sí, ya lo aceptaste. Nice, Sí, qué risa. sí, Siento que los nicknames son como algo muy personal, ¿no? O sea, es como que, porque nuestros nombres son como súper importantes y es como que tu propio nombre y así, ujú, pero los nicknames son los que tienen como que más sazón, ¿no? De que esto, de que tus sí. amigos y tu primo y tu familia y todo esto. Qué Sí, no cool. manches, sí ha sido un viajezón. Y Sí. pues antes no me gustaba decir de que, ¿por qué te dicen pingo? Y yo, ay, no tiene chiste. Pero pues ya ahorita me preguntan y pues digo, no tiene chiste, pero pues es parte de la historia de mi Sí. vida, es parte de lo que me formó y pues siempre ha estado, es un recuerdo presente, padre. Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo lo, bueno, cuando primero lo escuché, yo dije, ah, como, pues como de travieso, o sea, de que tal vez Sí. eras muy travieso de niño, de que, de que no sé, de que tal vez tu mamá te decía de que, ¿qué pingo eres? O algo así, no sé. Podría Ujú. inventar una historia de que mi abuela o mi mamá me decían pingo por travieso, Sí, sí, pero sí. sería un mentiroso. Sí, qué risa. Oye, te iba a preguntar, ¿cómo fue como esta Y transición, eso es lo que me ha formado ahí de hacia la producción el musical? O sea, apodo. formar como tu propio estudio, The Sign Studios, ¿te motivó a hacer esto? El estudio, mira, buen tema. Cuando todavía estaba en Torreón, tenía Audi, recién tenía Audi, me daba mucha curiosidad saber cómo grababan las bandas, cuál era el proceso, Mm, de qué se trataba, ¿no? ¿Cómo suena tan chido una canción? ¿Por qué suena todo tan nítido, la guitarra, la batería, el bajo, la voz? O sea, me daba mucha curiosidad y lo más cuando escuchas con audífonos, así que, wow, o sea, wow. puedes diferenciar todo así perfectamente. Entonces, esa inquietud me llevó a investigar qué programas se utilizaban, y pues empezar yo a definir mentalmente qué es lo que se tenía que hacer pues, para lograr eso. Y ya pues había internet mínimo, YouTube y algunos programitas que podías craquear piratamente y Sí, empecé a utilizar, era Cool Edit Pro, ya del 2003, 2004, Cool Edit Pro y el FL Studio, que antes se llamaba literal Fruity Loops. Y con esos dos wow. programas como que combinaba yo baterías digitales con guitarras y les iba encimando los... Sonaba feísimo, pero para mí era así de que, ¡guau! Sí lo logré hacer mi canción. Sí, 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 Y claro. ya con el tiempo fui como que indagando más en el tema. Y ya cuando me vengo a vivir a Monterrey, mi meta era fundar un estudio, tener un estudio algún día, y producir bandas y así. Entonces, pues fue lo que empecé a hacer. En el 2011, bueno, en 2008 entro a trabajar aquí en Monterrey a una compañía de telemarketing y empiezo a trabajar, ¿no? Servicio al cliente y así. Trabajé Sí, por 3 años y medio, algo así, en esa de compañía Godín. de Godín y hasta que me harté, ¿no? Una llamada de un cliente que me hizo, ya me quiero ir. Pues me Sí, salgo, renuncio y mi mamá me ayuda a entrar a una escuela de audio. Entro a estudiar audio y en esa escuela un día va un señor con una hoja, como que va a pedir permiso para pegar esa hoja que decía Open Audio busca editor. Y yo lo vi a ese señor, lo vi, vi la hoja que la traía en la mano. Y Open sí, Audio era un estudio de grabación comercial que hacían spots de radio, comerciales, música, jingles, etcétera. Y había un amigo, Isaac Navejas, que trabajaba en Señor Smith, una agencia de publicidad, y me decía, tú deberías de trabajar en Open Audio, tú deberías de trabajar en Open Audio y así. Y yo ya conocía Open Audio por él. No, hombre, lo vi, cuando lo veo le digo, yo, ni lo sí, dejé sí, pegar, sí. no lo dejé pegarle, me dice, bueno, ¿qué onda? ¿Vas mañana a Open? Te entrevistamos y yo, Simón, era jueves, me acuerdo. Pues el viernes voy a la entrevista, salgo de la entrevista, llego a mi casa, Jorge, te vemos el lunes, bienvenido a Open Audio. Y entré a jalar ahí.
Empecé a Nice. conocer Pro Tools, las interfaces y los micrófonos y cómo editar, cómo trabajar con el programa. Eso fue en el Mm, 2011. Trabajé ahí hasta el 2014, enero de 2014. Desde que me salí de ahí porque yo le decía a mi jefe, en aquel entonces de Open Audio, le decía, oye, mm, ¿qué te parecería si el estudio de noche y los fines de semana lo usamos para grabar artistas? Y yo me encargo, le digo yo estaba morro y para mí todo era así como, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Pues fue sí. hace 11 años, 12 años más o menos. Wow. Pues yo tenía 24, 23, por ahí, Ujú. 5 posiblemente. Y pues para mí era como que, sí, a huevo, todo, sí se puede. Pues mi jefe me dice, bueno, hazme un plan y si vemos que funciona, lo hacemos. Te das de cuenta que me puse ahí a hacer un plan, cómo funcionaría, si fuera por hora, si fuera por canción, le hice un Excel y le hice todo, te lo presento y me dice, órale, con madre, pues sí jala, pero no. Ya, pues, Sí. no se armó, no se logró, no se pudo, pero pues yo, haz de cuenta que él me hizo que yo me saliera porque yo ya tenía ese plan. Y dije, chingados no, güey, lo hago yo solo. Y me salgo de Sí. Open Audio y hago Design Studios en ¿Y 2014. el plan era grabar en el fin de semana artistas? ¿O cómo? En el estudio de Open Audio. O sea, Ujú. porque era puro comercial, así de que hacíamos Ah, jingles, comerciales, ok, doblaje, ya. no Nada de grabábamos. música. Ajá, Ajá. era de una cosa de publicidad y así, pero todo enfocado al audio. Pues Ya. grabamos locutores, doblajes, Sí. musiquita para comerciales y así. Sí, sí, sí. No, pues qué bien. Y desde entonces tienes el estudio. Design Studios, fundado oficialmente 2014. eh, Empezamos a grabar bandas desde el 2014, bandas y bandas Wow. y bandas. Yo trabajaba de ingeniero de audio del Café Iguana. Fíjate, pasó de ser mi leyenda Todo. que nunca iba a pisar a trabajar ahí y ya he tocado ahí no sé ni cuántas veces en la vida. Trabajé ahí de ingeniero bastante tiempo con un muy gran equipo que hubo ahí, se hizo muy, muy buena conexión. Conocí muchísimas bandas en el Café Iguana, que esas bandas se hicieron mis clientes con el tiempo Sí. y pues son muchas bandas que forman parte de la historia del estudio, que hay un playlist oficial en donde tengo así un chorro de bandas que he grabado, producido. Qué Ahí cool. está toda esa historia, ¿no? Y ahorita pues oficialmente seguimos trabajando, seguimos produciendo bandas, creando contenido. Sí, claro, claro. Ay, no, siento que, bueno, como esta perspectiva como de otro lado, ¿no? O sea, produciendo música, pero después, como músico, pero después como que verlo desde afuera y no sé, o sea, ¿cómo fue específicamente como esta forma de ver la música desde la producción? Como tú dices, como todo es como diferente, ¿no? O sea, como que todo es separado, lo graban Ujú. separado y luego lo juntan, pero no sé, o sea, ¿sientes que te cambió como la perspectiva a la hora de producir música? De que, o no tanto. Yo creo que la producción, pues ya ahorita es algo muy subjetivo porque va más allá de las cosas técnicas, Mm, porque hay diferentes productores, hay productores que se enfocan en tecnicismos de qué es correcto y qué no es correcto, cuando hay un error, pero hay muchos también productores que se basan en la psicología del músico o en el sentimiento. Y hay que entender a la persona que quiere hacer algo, porque al final son cosas que están en tu cabeza. Son claro, ideas que existen aquí sí, adentro y el productor lo que tiene que hacer es sacar la idea, ponerla en un programa y hacer que suene y sea real. Hay sí, que hacer realidad ese pensamiento o esa idea, hay que plasmarla en un programa para que suene como el músico quería, ¿no? Entonces, claro, yo lo que escucho mucho es, no me acuerdo dónde lo escuché en algún podcast o en algo que lo relacioné mucho, que es como un partido de fútbol. Las reglas son las mismas, pero cada jugador, cada equipo tiene jugadores diferentes, ¿no? Cada equipo tiene una táctica distinta de cómo jugar, cada quien
su formación, de un jugador que es más veloz, un jugador que es más pases largos, etcétera. Cada quien tiene su táctica. Lo relaciono porque la música, las reglas son las mismas. Tienes 7 tonos, tienes un tempo que debes de respetar, son las reglas básicas, pero la música es infinita, puedes jugar como tú quieras. Nunca sabes qué puede estar chido, qué le puede gustar a la gente y de ahí vienen las sorpresas, ¿no? De los nuevos ritmos que salen de repente, nuevas combinaciones y cómo va evolucionando todo el tema de la música. Sí, Es claro. bien interesante, la neta. Y las canciones que ahorita tienen en Pingo Ujú. son, bueno, algunas son del baúl de tus canciones antiguas, pero otras supongo que las producieron como la banda Ujú. o Sí, cómo sí, sí. estuvo. Fíjate que está bien chido esa, la historia de la banda porque hay canciones que... Hay una canción que era de Odi, que no está Wow. en Spotify todavía. Esa canción es del 2004, o sea que tiene 21 años de haber sido creada. Wow. Y aquí en la banda lo que hice fue, tengo que revivir una canción de esas y esa es la que más me gustaba y creo que se adapta mucho a este proyecto. El proyecto Pingo es un proyecto con mucha historia, mucha melancolía, es un, ya no es punk, o sea, hablando de géneros musicales, Claro. tiene una combinación de rock alternativo en español con, con mucho sentimiento. Es mucho sentimiento, todas son historias reales, son historias que existen, que han pasado y que han formado parte de mi vida. Y por eso las Ujú. escribí, ¿no? Y luego con mis amigos las empezamos a tocar en vivo, empezamos a ensayar. Y hay una, dos, tres canciones del disco que las hicimos juntos, los 4 músicos. Todas las demás yo las hice y luego les pusimos música. Y esas Claro. 3 las hicimos juntos. El disco se va a llamar Caja de Recuerdos. Todavía no está en redes. Estamos en esa transición de sacar sencillos y luego Ujú. sacar el disco completo con Qué canciones cool. inéditas, ¿no? Ajá. Y eso ¿Y pues cuándo tiene, sale? este disco tiene que salir en el último tetra de este año. Yo Ok. creo septiembre, octubre aproximadamente. Pero cuando sacas un disco, la neta está chido que lo tengas en físico. Estamos viendo la manera de hacerlo vinil, en vinilo, Qué chido. porque creo que ya el disco, el CD, como que ya nomás lo coleccionan, ¿no? Ahí lo van y lo avientan. Y el vinilo, pues yo creo que es un poquito más significativo el Sí. ritual, ¿no? De ponerlo, darle play, echarte unos drinks mientras lo escuchas y todo ese tipo de cositas. Sí, Creo tiene que un podría ser encanto. buena opción. Ujú, tiene su encanto. Sí, tiene su encanto. Y Y pues siento que también hay, perdón. bueno, solo era eso, que quisiera sacarlo en vinilo para que sea más interesante el release del disco. Claro, sí. Y siento que también, un amigo tenía, bueno, tiene un de este de vinilos y siempre que cocinábamos, o sea, en su cocina, siempre poníamos el mismo vinilo, de que siempre poníamos el mismo, la misma playlist, el mismo álbum, o sea, era como de esos álbums que no te cansan, ¿sabes? El ritual. Y sí, o sea, es como que algo súper bonito y siento que hay álbums que los puedes escuchar perfectamente on repeat de que y no pasa nada, ¿sabes? Pero sí, era el álbum de Fleetwood. Fleetwood. Mac. Sí, 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 sí. Sí, muy buen álbum. De Sí, que sí. old con madre. Sí, 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 muy cool. Pero qué cool. Yo sí quiero comprar su vinilo. Aunque no tenga tocadiscos, pero sí. Algún día saldrá. Sí. Estoy en eso. Yo creo que las canciones ya están, el disco ya está listo, ya está completamente Sí, terminado. ya está de que detalles, ¿no? Estoy en últimos detalles de mix y de máster de las Claro. canciones, pero la idea es mandarlo a producir o a Ujú. maquilar. Estoy buscando sellos o gente que me ayude a llegar a eso para poder hacerlo. Necesito ayuda, la neta. Y estoy viendo contactos para poderlo realizar. Me gustaría mucho hacerlo al cierre de este año para poderlo sacar. Quiero hacer una listening party
para invitar gente que lo escuche y también una presentación oficial de la banda tocando el disco completo en vivo. Ya Sí, lo sí, quisiera sí, hacer claro. pronto. Qué chido, no, buenísimo. Y pues, de hecho, también te iba a preguntar, ese día que fui a escucharlos a, ¿cómo se llamaba el bar? El Fritz. Eh, el Fritz, que es de Estela, Deli. Al Fritz, siento que, no sé, como me encantó cuando explicabas un poco el behind the scenes de cada canción, como que le da sazón, ¿no? O sea, como que le da como ese sazón a la canción del porqué de la canción o a quién va dedicada o todo esto. Entonces, siento que es muy padre como que verlo también en vivo, bueno, verlos también en vivo, y sí, estuvo muy cool. Me acuerdo que fue de que, ¿what? De que, porque yo no había escuchado Pingo antes. De que, ¿qué es esto? Chido, gracias. Pues es que Cool. yo creo que la música, cuando eres un artista emergente, alguien que Sí. al final eres alguien que cuenta historias. Una canción Ujú. es un mensaje con una música de fondo. Y si yo creo que en una banda como esta, si vas a contar una historia y no le dices a la gente de qué se trata, y eres emergente, o sea, nadie te conoce, pues yo creo que Ujú. no muchos te van a hacer caso. Sí. Necesita haber un Como contexto. conexión. Ajá, necesitas primero decirles, soy tal y la canción que sigue la hice por esto, esto y esto, y Sí. va así. Sí. Es como exponer en clase. Hoy me tocó Claro. hablar de la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra y me empiezas, ¿no? Pero hay músicos que no lo hacen. Hay muchos artistas que no lo hacen, pero me acuerdo perfecto de que he ido varias veces al concierto de Maná. Y Maná siempre habla súper bonito entre canciones y describe cómo empezaron esa canción o lo que tú quieras de que. Y es como que muy conectas mucho más con el artista y con la canción a que, no sé, por ejemplo, fui al concierto de Caldio, Ujú. el de Way Down We Go, y me acuerdo que entre canción y canción ni siquiera hablaban con el público y era como, ¿y luego? O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Sabes? Como que un sentimiento muy diferente, no sé si también es como de Latinoamérica, o sea, que muchos artistas de Latinoamérica hablan así, o es como de personalidades tal vez, no sé. Fíjate que a mí me tocó hace poquito, hace unos meses, creo que en abril, a principios de abril, Ujú. fuimos a ver a José Madero al Teatro Nazas en Torreón. Y la verdad, nunca he consumido la música de él como solista. Ujú. Consumí sus primeros dos discos de Panda y me encantaba, ¿no? Porque era punk rock del que yo escuchaba cuando yo era skate. Sí. Pero luego le perdí la pista y así. Y ahora que es solista, pues la verdad nunca le puse play ni nada. Admiro mucho la carrera de José Madero porque pues en realidad es un gran compositor, pero a mi suegra le gusta muchísimo. Oh. Entonces ella nos dice a mí y a Gaby, nos dice, los invito a ver a José Madero. Pues ahí vamos, ¿no? Vamos, llegamos al concierto y pues yo no me sé ninguna canción ni nada. Pues, estoy escuchando y todo, pero como me dedico a la música, estoy en la industria, soy productor, tengo mi banda, etcétera, etcétera, pues obviamente yo estoy pelando ojo cómo suena, qué toca cada quien, si está completamente en vivo, qué está sucediendo en el escenario. Sí. Bueno, está chingón que Pepe Madero jamás habla. En todo el Wow. concierto no dijo ni una sola palabra, solo gracias. Decía gracias. Y entre Y canción y canción, ¿qué decía? nada, Nada. nada. La penúltima canción la termina y empieza a cotorrear con la gente. Sí, hace cuenta, se apaga el sonido completamente, se encienden las luces tenue y empieza a platicar. No, que Torreón y que el Santos y qué onda. Y entonces empieza a cotorrear bien chido, bien agradable. Presenta a la banda sin necesidad de que la banda haga un solo cada quien, ¿no? Él es este güey, en la guitarra y él es en el bajo y las percusiones y presenta a todos. Y luego ya, la última rola y se van. Pero ¿a qué voy? Él no tiene que presentar las canciones. La gente ya Claro. las conoce. Empieza la rola aunque no haya dicho nada. Sí. Porque es tanta la gente que sigue a Pepe Madero
que él no necesita presentar sus canciones. Sí, Ahí es claro. donde entiendes, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué las presenta? Él ya no necesita presentarlas. Yo Sí, o sí. tal vez la canción tal vez ya habla por sí sola, o sea, como una pieza de arte, ¿no? Si no la explicas, el artista está esperando a que el espectador sienta lo que él quiera sentir viendo la pieza, y ya está, no hay necesidad de explicarla, pero sí, está interesante como esto de la explicación y no explicación también dentro de la música. Sí, o sea, la neta, eso fue de lo que más me gustó de su concierto, Ujú. que es tanta su carrera y es tanta el fan base que tiene, son tantas sus composiciones, porque ¿cómo puedes tener 6 discos en 6 años? Sí, Es demasiado, es muy bueno y yo creo que su carrera habla por él, que sí, pues sus obras hablan solas, ¿no? sí, Este, claro. eso se me hizo súper chido y a partir de ahí como que ya le empecé a dar más play. Hay varias canciones ahí que se me hacen bien chidas. Y bueno, Qué y chido. de más artistas mexicanos, pues División, Jumbo, Enjambre, ni se diga. Isaac Navejas, el que te digo de los que se vino a vivir conmigo, ahora es guitarrista de Enjambre. Wow, qué Él toca la chido. guitarra con Enjambre o sea, por del destino. O sea, no creas que fue como que, ¿no? El destino, la vida te va llevando por caminos y estoy bien orgulloso de ese güey. Él es como mi hermano, un mes mayor que yo y no, hombre, no manches, vivimos un chorro de cosas. Qué Y ahora cool. lo Y veo qué loco. así que en el Pal Norte. Sí, sí, sí. Wow, qué loco. Aparte, qué loco que se vinieron juntos, o sea, y fueron roomies y así. Y sí, que después como que acabaron como, pues literal, o sea, persiguiendo sus sueños y lo que de verdad como que les nacía, ¿no? Qué interesante. Y te iba a No, hombre. preguntar como, ujú, a la hora como de escribir una canción, hablas mucho como de las emociones y de cómo conectar con las emociones y también dentro del estudio, o sea, de que, no sé, tal vez el músico está pensando en otra cosa de mientras que está tocando algo triste y es de que, no, o sea, de verdad siéntelo para poderlo expresar de la mejor manera. Pero no sé si a la hora de que estás escribiendo, o sea, cómo funcionan como estas historias, cuándo se te ocurren estas frases o estas como quiero hacer una canción de esto, o cómo exactamente funciona. Como te dije ahorita, es bien subjetivo. Muchas canciones, si hay músicos que van a escuchar esto, que están escuchándolo, hay canciones que salen en una sentada, así Wow. literal. O sea, te sientas y cuando tienes algo que decir, sale. Y hay canciones que puedes tardar meses y no sale y no sale y no sale y no sale. Pero hay canciones bien así de que te sientas y lo hay una canción que tengo que se llama Agua Prieta. Esa Ujú. canción es para mi mamá y mi familia. Y esa canción nació aquí, sentado en este sillón, me escribí y en ese mismo día ya estaba lista esa canción. Wow. Y hay canciones que he escrito, borrado, vuelto a escribir, borrado, vuelto a escribir, así estoy una y otra y otra. Entonces, importa mucho tu estado de ánimo, qué estás pensando, andas triste, andas feliz, tu habilidad, obviamente cuenta mucho tu habilidad para tu práctica, cuánta práctica tienes componiendo, si eres nuevo, si eres intermedio, si eres avanzado, qué tanto sabes tocar, o sea, sí, todo es importante al momento de hacer una canción. Hay Mm. canciones bien difíciles y complejas, hay canciones bien fáciles, pero lo que sí es que al yo componer para mí, este disco que tengo son puras historias reales, melancólicas, felices e historias. Hay muchas historias, historias Sí. como informativas, ¿no? Que, no sé, tengo una canción que se llama Los Cuatro Hermanos. Es como un folk medio country oscuro, desértico, y es como un corridito que habla de la historia de mis hermanos. Ya. Agua Prieta habla de mi mamá porque ella vive en Agua Prieta, Sonora. Una canción que se llama Amigo Mío, es una canción que le dedico a mi perro Rambo. La escribí por amiga mía de Alejandro Sanz. Y dije, yo voy a hacer una canción que se llame Amigo Mío y va a ser para el Rambo.
Y era cotorreo y lo acabé haciendo, ¿sabes? ¿Cómo puede ser? Y empecé a tocar la guitarra y lo, amigo mío, y ya Está chida. empecé y se hizo completa. Este, y ya tú puedes hacer, inventar en tu cabeza lo que quieras y plasmarlo. Sí, claro. ¿Y cuál fue del álbum la canción más difícil? Más difícil de Sí. terminar, yo creo que la última, que se llama Viajero, Viajeros, se llama Viajeros. Esa canción era una letra primero y luego tuve que regresar y darle un sentido. Sneak Peek, esa canción es la última del disco y Mm. contiene una letra que habla de todas las demás. O sea, contiene los títulos de todas las letras que están en el disco. Wow. O sea, ¿Qué? los lyrics de Viajeros salen los títulos de todas las canciones y le dio un sentido a la letra con todos los títulos. Sí. Está muy cool. ¿Y ya está en Spotify esa? No, todavía no. Esa va a salir con el disco completo. Ah, Llevamos ok. 5 sencillos entre el año Ok. pasado y lo que va de este. Fue Borrar y Reemplazar, No Mires Atrás. El tercero fue Despertar, Amigo Mío. Y la última que fue Miedo, nuestro último lanzamiento. Y de aquí ya viene un lanzamiento más y luego el disco. Ok. Entonces son Estamos siete. decidiendo cuál. Van a Ok, ser ok. 6 sencillos y esos 6 sencillos van a estar dentro del disco de 12 canciones. Ah, ok, ya. Sí, 12. Ver muchas canciones. Qué cool. No, qué cool. Y bueno, ¿cuáles son como el futuro proyecto que traes personalmente? Y también con Pingo. Luego platicamos un poco del vinilo, de las canciones, pero personalmente con el estudio, este, y pues en la banda de qué se quiere hacer en el futuro y todo esto. Pues mira, del estudio, yo siempre he tenido las ganas de trabajar con gente, conocer gente nueva. Me gusta mucho hacer audio en vivo, me gusta mucho conocer gente aquí, trabajar con gente creativamente. Me gusta mucho sacar, exprimir sus cerebros y plasmarlos aquí en mi computadora para luego Sí, hacerlo tangible, ¿no? O sea, que mira, aquí está tu rola. Esto fue lo que salió de tu cabeza. sí, sí, Entonces, sí. básicamente me gusta mucho eso, me gusta mucho crear música y seguir desarrollando proyectos nuevos. Me gustaría mucho trabajar con bandas grandes creativamente como productor o como ingeniero de sonido, porque pues es parte de una carrera, ¿no? Y yo quiero seguir más arriba, quiero seguir más adelante, quiero seguir golpeando, ¿no? Como dirían. Quiero seguirle pegando al costal y irlo logrando, ir aprendiendo más de la música. Tengo muchos proyectos del estudio, muchos proyectos que están como al aire porque no los puedes lograr todos al mismo tiempo. Pero proyectos ambiciosos, sí, porque pues todos buscamos comer, vivir y ganar dinero de lo que haces, ¿no? Generar trabajo y ser justo con lo que haces. Entonces me gustaría hacer una tienda de música, me gustaría hacer una escuela de música, vender mercancía, playeras, me gustaría vender cosas de la marca del estudio, seguir produciendo, me gustaría hacer shows en vivo, traer artistas, o sea, todo lo que englobe la música, Sí. eso para mí es un futuro en mi cabeza que a mí me gustaría hacer. Y de la banda, pues después de tantos años tocando, intentando, grabando, viajando y así, pues en realidad ya me gustaría dos cosas. Solamente seguir tocando y surfeando la ola. Dejar que todo fluya, que todo tenga que ser como tenga que ser. Mm. Tocar cuando tenga que tocar, sacar una canción cuando tenga que sacar. No forzar las cosas, solo hacerlas y ya. Sí. Y dos, mi meta con esas 4 letras, PNGO, es que eso sea una empresa con la que yo pueda tener un team, un buen team de ingenieros, fotógrafos, luces, equipo de media, y que todos podamos generar y crear algo chingón, que podamos viajar, que podamos tocar juntos y que se cree un ambiente de trabajo chingón. Yo creo que es el sueño de cualquier artista, Sí. pero ya cuando lo ves más, un poquito más empresarial y así, pues creo que
puede agarrar más forma. No sé si lo voy a lograr, pero vamos a disfrutar el camino intentando. Claro, mucho éxito. Mucho éxito. Ojalá y sí se haga. Ujú, Yo digo gracias. que sí. Yo digo Ojalá. que Sí, sí, sí. sí se va a hacer. Ya lo estamos manifestando, sí se va a hacer. Y ya se Ay, manifestó. no, sí. No, qué increíble es conocer un poco, pues, como del lado musical, ¿no? O sea, creo que eres la primera persona que entrevistó como que dentro de la música y siento que la música es un lenguaje mundial. O sea, es como, para mí en lo personal es como, a veces no puedes como que expresar una emoción y encuentras Ujú. una canción en específico o un álbum o lo que sea y es como que te ayuda como a entender esa emoción. No sé cómo Sí, explicarlo, pero, o sea, porque la mayoría de las canciones son muy emocionales, ¿no? O sea, es del desamor, del amor, de historias, como tú dices, pero, o sea, es muy interesante cómo como ser humanos todos pasamos por lo mismo y dentro de la música es como este lenguaje mundial que mundialmente, o sea, puedes escuchar una canción de Argentina o otra canción en inglés y conectar igual, ¿no? claro. Está muy interesante cómo la música puede cambiar hasta tu estado de ánimo, o sea, está muy loco de Sí, o que sea, cómo... pues ve todos los festivales y conciertos, como las masas enteras de una ciudad van a un lugar, o sea, tienes a la gente atrapada, o Sí, sea, la música, hablando de la música, el nivel que va más allá de lo político, de lo religioso, o sea, una banda, un sí. artista es un mensajero, ¿no? Entonces, imagínate tener 40,000 personas viéndote y escuchándote y dar un mensaje, no manches, es increíble, Sí, como todos sí, están ahí escuchando y viendo. sí, siento que la música nos une mucho. O sea, como tú dices, de que en los festivales y conciertos es como, estás ahí apretada toda la gente y lo dices, wow, o sea, estamos solo viniendo a escuchar algo en específico, pero es como súper rico, ¿sabes? Como que te envuelve total, este, la música y aunque no conozcas al artista o así, o sea, por ejemplo en Pal Norte de que había artistas que era de que no me sé ninguna canción, pero aquí estoy, ¿sabes? De que Mm. y conectas mucho con los músicos y así, pero sí está muy interesante. Y te iba a preguntar, para ti, Pingo, ¿qué es la música? ¿Qué es la música? Bueno, hablamos un poquito de eso, pero no sé. No, yo creo que ¿Qué significa para ti la música? es algo muy incomprendido humanamente. Me refiero a incomprendido porque pues cada quien lo toma como quiere. A unos les gusta una cosa y a otros otra. Y a veces entre humanos luchamos porque al otro le guste lo que a ti. Y nomás no se puede, ¿no? O sea, es algo muy espiritual, de vibra. Al final es vibración, ¿sí? La música son vibraciones que entran por tus oídos. Este, y esas vibraciones nos hacen sentir algo, nos hacen pensar algo. Ese sentimiento de poner una rola y hacerlo, convertirlo en el soundtrack de ese momento, ¿no? Sí. Entonces, pues puede que yo ponga Oasis para levantarme, pero hay gente que pone Bad Bunny para levantarse. Entonces, es incomprendido porque, güey, ¿cómo pones Bad Bunny para levantarte? Güey, ¿cómo pones Metallica para levantarte? Sí, sí, Es incomprendido en cierta manera, pero es todo, es un soundtrack de nuestras vidas y con la música pues podemos contar cualquier historia. Para mí es mi cambio de vida. Ha sido mi vida entera la música, todos los días lo hago, lo experimento, como, desayuno y ceno música. música. Yo creo que es la más grande experiencia de mi vida. Sí, qué bien, qué bien. Ay, pues muchas gracias por compartir tu trayectoria, cosas personales y pues no sé, creo que estoy segura que la gente que nos está escuchando, ha conectado contigo y estoy segura que van a seguir su trayectoria como Pingo y con la banda. Y bueno, antes de despedirnos, ¿hay algo más que te gustaría agregar o dar como algún consejo a los que nos están escuchando?
Pues primero, gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad, porque pues al final esto es una puerta más que se abre para poder contar la historia de cada uno. Somos millones, pero pues cada uno siempre tiene una historia interesante que aportarle al mundo. ¿Y qué le diría a todos? Algo que quiera aportar. Las palabras sabias de un amigo que se llama Toño Botello, que él siempre me decía, Pingo, cuenta la historia, siempre cuenta la historia. Y gracias a él aprendí o estoy aprendiendo a contar la historia de, pues de las cosas, ¿no? De lo que pasa, lo que pasó. Y pues yo creo que es eso, amigos, cuenten la historia de lo que hagan, sus canciones, los que estén haciendo música, cuenten su historia de la manera más sensata y honesta y pues ojalá podamos llegar muy lejos con eso. Qué cool, qué cool. Y bueno, la pregunta final, ya para cerrar, siempre le hago esta pregunta a los que estoy entrevistando. Bueno, creo que es más que obvio, pero ¿qué es algo que sin él no podrías vivir por mucho tiempo? Tal vez podemos descartar música, pero ¿Qué es algo que sin él? no podrías vivir mucho tiempo. Ah, O sea, puede ser como que en tu vida cotidiana o... yo creo que el silencio. Sí, sí, El silencio da vida. Estar así como tranquilo, no está pasando nada, estoy aburrido, sí, tranquilo, haciendo nada, lo que el humano debería de hacer, ¿no? sí. Nada. Estar así tranquilo, en silencio, callado, pensando. Estamos acostumbrados a estar en chinga, escuchando, hablando, conviviendo, escribiendo, mandando mensajes, mandando reels, recibiendo correos, trabajando, manejando, y Sí. el silencio, todo tranquilo. Aquí, o sea, imagínate que el humano hubiera sido lo contrario a lo que es ahorita y solo hiciéramos lo que el cuerpo manda, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces creo que yo disfruto mucho el silencio porque todo el tiempo estoy Con mezclando, ruido. grabando, Sí, clientes, claro. llamadas, etcétera. Entonces ya cuando estoy en silencio en casa, desde que a gusto. Paz, sí, a gusto. Sí. Sí, aparte siento que ahorita con redes sociales y así es como que esta estimulación y como tú dices, como ruido todo el tiempo, ¿no? O de que estás cocinando y te da como que ansia y es de que, ay, pues escucho un podcast de mientras que cocino y luego es de que, pero ni siquiera estoy cocinando bien o comiendo bien o, ¿sabes? Estar como full presente, ¿sabes? Es Te interesante como que, desconcentras. sí, sí. No, pues qué bien. Pues muchas Mira, te gracias. presento a Ponchito. Ay, qué No se ve lindo. mucho. No sabía que estaba ahí. Ahorita lo vi, le hice así, lo vi yo. Ah, mira, ahí está. Ponchito. Está como plagiado. Sí. Oye, tienen a otro, ¿no? Que se llama Pelillos. Anda allá Pelillos. afuera. Le iba a decir bigotes. Pelillos, pelillos. No, el Pelillos, ahí anda también. Son los CEOs de Design Studios. Del estudio. Ya conocen a todos, de seguro. Sí, son los personajes de aquí. Nice. Ay, pues muchas gracias, Pingo. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Si te gustó este episodio, asegúrate de compartírselo a alguien más. Y vamos a dejar las redes de Pingo, y bueno, también el Spotify por ahí para que escuchen su música y sigan su trayectoria. Y también recuerden que tienen un descuento de Ocel. Ahí también les dejamos el descuento, el código de descuento en la descripción. Y pues nada, pues muchas gracias, Pingo, y No, nos hombre, vemos gracias a pronto. ti. Cuídense mucho. Chao, nos vemos.